Advertencia. Cheaters puede contener temas adultos y lenguaje ofensivo. Se le advierte a los padres que este programa no es apto para niños. En este episodio de Cheaters. No quiero ver más. Los dos están adentro. ¿Qué demonios? Oh, espera. ¡Ya basta! ¿Por qué? ¡Deténganse! ¿Por qué? ¡No más, Mejor prepárate basta! para salir. No me has tocado en Dios sabe cuánto tiempo. Y luego... Están en un parque y ahora están caminando hacia un puente. Trey, ¿Sí? ¿No soy yo estabas y Greco de trabajando? Cheaters. ¿Quién es ella? Ella es mi chica. ¿Tu chica? Sí. Te vi. ¿Me viste hacer qué? Yo vi el video. A través de las cámaras de vigilancia de Cheaters, están a punto de ver historias reales, grabadas en vivo, y que documentan el dolor de esposos y amantes causado por una infidelidad. Este programa está dedicado a los fieles, y también es presentado a los infieles, para invitarlos a practicar la moderación y la virtud. Se suponía que estaríamos juntos para siempre. Sé que le pasa algo turbio. ¿Dónde están? Se besan en el estacionamiento, vamos. Siempre me dijo que le gustan las sorpresas. Veremos si le gusta esto. Está aquí mismo, en la banca. ¡Vamos, apártense! ¡Saca tu trasero de ahí! ¡Suéltate! ¡Vamos! Por favor. ¡Maldito bastardo! Señoras, señoras. ¡Eres una vagabunda! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú eres un infiel! ¡Eres comediante! ¡Es lo que mereces! ¡Es lo que mereces! Un reality show verdadero, presentado por la agencia de detectives Cheaters. Esto es Cheaters. Durante la mayor parte de su vida, Taylor Madison ha seguido su corazón. Desafortunadamente, su corazón ahora le dice que algo anda mal. La mujer amorosa y compasiva de la que se enamoró, ahora es desdeñosa y reservada. Con la esperanza de salvar su relación, Taylor recurre a las únicas personas en las que puede confiar. Soy Joey Greco y esto es Cheaters. Ella y yo hemos estado juntos mucho tiempo y cuando uno está con alguien por una larga temporada empieza a entender el ritmo de su relación y últimamente ha habido una interrupción en ese ritmo y cuando estamos juntos la habitación no se siente bien, hay vacío en el ambiente. El nivel de comunicación realmente se reduce a lo necesario, solo las facturas, discusiones. Intento cocinar cenas, intento hacer un esfuerzo adicional, solo por el reconocimiento. Y especialmente cuando nota que estoy buscando ese reconocimiento, ella enloquece. Y últimamente, ella sale a todas horas por la noche. Actúa como si no tuviera que avisarme o darme explicaciones. Quiero decir, al comienzo de la noche dice cosas como no saldré hasta muy tarde o no es la gran cosa. Y eso es porque sabe que confío en ella, pero siento que se está aprovechando de esa confianza. Y es que es demasiado cómoda. Ella me da por sentado. Mi instinto me dice que ella cree que se está saliendo con la suya y la atraparé con las manos en la masa. Voy a atraparlos. Se acabó. Si sospecha alguna infidelidad en su relación, la agencia de detectives Cheaters tal vez pueda brindarle asistencia. Ejerza su derecho a estar informado. Puede ocasionar costos de investigación. Cheaters. La mujer cuya identidad mantendremos oculta tiene 26 años y es una cajera sospechosa de intercambiar su amor por otra persona. Primer día de la investigación. Utilizando la información proporcionada por el apesadumbrado Taylor, los agentes de Cheaters crean un perímetro alrededor de la casa que comparte con su novia. Con Taylor trabajando en el turno de noche, los agentes ven a su objetivo, cuya identidad permanece oculta saliendo de su casa. Junto con ella está su compañero de habitación, Justin, un amigo que se separó recientemente de su esposa. Manejan una corta distancia y se detienen en un restaurante cercano. Piden unos aperitivos y disfrutan de los deportes presentados en la televisión. Justin parece apurado porque se levanta de su silla con la boca llena de comida y exige salir del establecimiento. Los investigadores son conducidos de regreso a la casa, donde los dos entran y esperan a que Taylor regrese del trabajo. Segundo día de la investigación. Preocupados por la verdadera naturaleza de la relación, las cámaras internas, colocadas por Taylor más temprano ese día,
captan a la novia de él saludando a su compañero de habitación desempleado con un tierno beso. La escena se vuelve más ofensiva cuando se le suma el adulterio cometido contra la esposa de Justin. Sin embargo, una vez que la sospechosa se acomoda, las manos fuertes de su masajista les revelan a los investigadores su íntima relación. Una vez que la tensión en el hombro de la sospechosa disminuye, los dos sacan a pasear al perro de Taylor. Con los excrementos del perro en el jardín del vecino, los dos amigos más confiables de Taylor se besan apasionadamente antes de entrar a la casa. Queriendo agradecerle por la velada, la sospechosa se dirige a la cocina y le prepara un sándwich. Irónicamente, mientras disfruta la comida que le traen, Justin actúa como el rey del castillo y exige que le froten los pies. Antes de que el sensual masaje pueda llegar demasiado lejos, Taylor regresa a casa de su doble turno en el restaurante. Tercer día de la investigación. Los agentes ven a la sospechosa y a Justin saliendo de la casa. Los dos fueron seguidos a un centro comercial cercano. Las unidades en tierra siguen a la pareja hasta el interior y observan cómo deambulan por los pasillos, abasteciéndose de artículos para el hogar. Inspeccionan casualmente la mercancía de la tienda, mientras ocasionalmente se rozan. Finalmente llegan a la caja antes de regresar al auto de la sospechosa. Las unidades móviles mantienen una visual constante de la sospechosa y de Justin hasta que vuelven a la casa. Las cámaras internas captan a los compañeros de habitación entrando y guardando los artículos. Cuando se retiran al sofá, la incipiente escena de amor es brevemente interrumpida por causa de esta llamada telefónica grabada con Taylor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí pasando un rato con Justin. ¿Y qué pasa con él? Bueno, ya sabes, lo mismo de todos los días. Estoy a punto de salir del trabajo. ¿Está bien? Me preguntaba si estabas levantada. Sí, creo que estaré allá. ¿Estarás allá? ¿No estás en casa ahora? Solo intentaré animar a Justin un poco, y como tú no estás aquí, entonces lo haré por ti. De acuerdo. Llegaré pronto. Te amo. Yo también te amo. A medida que se acerca el auto de Taylor, los actos clandestinos se detienen y se acomodan la ropa. Taylor saluda a sus compañeros sin darse cuenta de la infidelidad que tuvo lugar justo antes de su llegada. Con evidencia suficiente, los agentes cierran el caso y preparan los hallazgos para Taylor. A continuación, la confrontación. Cheaters. Con la desmesurada traición captada en video, Cheaters tiene la desafortunada tarea de llevarle a Taylor la verdad. Ansioso por el resultado, trata de mantener la calma a pesar de la tormenta que se avecina en su interior. Taylor, gracias por tu respuesta. Sé que, por lo general, trabajas hasta la medianoche. Lamento apresurarme con esto, pero el tiempo es corto. Los detectives tienen información que creemos que es imperativo que veas lo antes posible. Estoy listo. De acuerdo. Taylor, trabajando con la información que nos proporcionaste, ubicamos detectives fuera de tu casa. En esta noche tú estás en el trabajo, tu compañero de habitación está sentado en el sofá. Oh, rayos. Entra tu novia, lo saluda con un beso. Ella se sienta justo en su regazo o él se sienta a su lado. ¿Qué demonios? Pasearon al perro juntos. Podemos ver que antes de entrar a la casa hay algunos momentos íntimos. Las cosas empiezan a progresar. ¿Le frota los pies? ¿En serio? Teníamos detectives que estaban afuera. Tu compañero de habitación y tu novia abandonan tu casa y el detective los siguió hasta que llegaron a un mercado local. Nuestro agente los siguió adentro. Si bien puede que no haya nada
explícito. Oh, obviamente. Vemos que hay algunas ocasiones en las que ella se acerca y lo sujeta. Bueno, ciertamente no los gestos correctos. Muy bien. Regresan a casa y si recuerdas, también te pedimos que colocaras algunas cámaras ocultas allí. Beben algunas copas y se sientan en el sofá. Es bastante obvio que las cosas comienzan a ir por caminos completamente diferentes antes de que se sobresalten. Y no pasa mucho tiempo para que veamos qué los asustó. Fue tu regreso a casa. No quiero ver más. ¿Están en casa? Vamos para allá. Sí. Bien. Vamos en esa dirección ahora. Le avisaré al detective que estamos en camino. ¿Sabes qué tan lejos estamos? 5 kilómetros, más o menos. 5 kilómetros. Joy. Oye, recogimos a Taylor. Estamos en camino ahora mismo. Estamos a unos 5 kilómetros. De acuerdo, los esperamos. Los dos están adentro. Todavía están allí. De acuerdo. Te veremos cuando lleguemos. Sí, aquí estamos. Se suponía que no había Bajemos. nada entre ellos. Todos afuera, afuera, afuera. Bien. Toma tus llaves. Aquí están tus llaves. Justo Ahí ahí. está, ahí está. Oye, espera. ¿Qué demonios? Espera, espera, sepárenlos. Vamos, sepáralos. ¡Cálmate! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Sepárense, por favor! ¡Sepárense! ¡Sepárense! A continuación, la conclusión. Antes de que entren, hay algunos momentos íntimos. ¿Qué demonios? ¡Espera! ¡Ya basta! ¡Alto! ¡Ven aquí, Sion! ¡Suéltame! ¡Deténganse! ¡Ayúdame! ¡Basta! Cálmense, relájense. ¡Basta ¡Pasa ya! contigo! ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué? ¡Cierra la tranquilos. boca, sí! ¡Detente! ¡Maldita sea! Oigan, cálmense. ¡No dejen que se golpeen! ¡Tranquilícense! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Sepárense, chicos, ahora! ¡Taylor! Cuidado con la cámara. ¡Déjalo! ¡Déjala! ¡Suéltalo! ¡Taylor, basta! No te golpea. ¡Alto! Simplemente ya no soy feliz. ¡Lo he dado todo siento. por ti! Tranquila. ¡Ya no soy feliz contigo! Mándate. Entiéndelo de una vez, lo siento mucho. Ella no está bien contigo. ¡Entiéndelo! ¡Dime qué hice por ti! Discúlpame, sé que me di dejaste cuenta quedar que aquí, ya amigo. no soy feliz contigo, ¿de acuerdo? Lo sé. Entiéndelo de una vez. No soy feliz contigo. No está bien contigo. ¿Y sabes qué? Yo no lo voy a dejar. Tú no haces nada por mí. En Amor. cambio, él sí, y yo lo amo. ¿Lo amas a él? Sí, lo amo. Llevas años a él. Pero yo Y lo nunca te haces veo en a ti. nuestra casa. Nunca estás aquí. ¡No estoy! Nunca estás aquí. Muy bien. Nunca. Siempre estás afuera Ponte haciendo entre algo. ellos, entre ellos. Vamos, hombre, cálmate. ¿Sabes dónde está? Él está Cálmate. trabajando. Basta. Maldición. Basta ya. Por eso no puede culpa. estar. Es tu culpa. Escúchala. ¿Trabajando ¿qué para crees? qué? Es tu Mira culpa, dónde hermano. vivimos. Realmente lo, siento, digo en Cierra tu serio. maldita boca. ¿Y tú? Pica la otra. Ya ¿Y no qué puedo crees seguir con que esto. te Ya no proporcionará puedo hacer Justin? esto. Dime, ¿qué te puede dar? Justin me aporta mucho más que él. ¿De verdad? Sí. No, ya no puedo hacer Dime, esto. Háblame, ¿Él trabaja? háblame de su trabajo. ¿Cómo le pagan? Dime. ¿Y tu gobierno? Eso no importa. Porque a ti no te pagan. Tengo dinero. ¿Estás lista para salir? No me has tocado en Dios sabe cuánto tiempo. Tú no permites que yo te toque. Oh, Siempre es rayos como maldita sea. excusa. Eso Esto no es del todo basura. cierto. Y ni siquiera puedes hacer nada. Justin, ¿cómo empezó esto? Solo vete. Ella solo me hacía la cena. Ya vete. y era- Yo Amable arreglaré la conmigo. casa. Cálmense, todo está bien. Gracias.
Y tú púdrete. Solo vete. Tú me llamas viejo, somos amigos. Siempre seré tu amigo. Yo arreglaré todo este desorden. ¿Pero así tú crees vete. que has actuado como su amigo? Vete ya. Él ya no le gusta a ella. No hay mucho que se pueda ¿Por hacer, qué? ¿no? Entonces no tuviste No control. haces nada por mí. Tú Así acabas que de eso pasar es por todo. lo mismo. ¿Acaso eres una maldita No puedes demente? hacer lo mismo. Deberías Aléjate saberlo de porque tu él. relación terminó de Aléjate manera de él. muy similar. No lo toques. ¡No me toques! Ya, lárgate. No sé ahora. Vete Podrías ya. entender cómo se Solo siente. Solo vete de Exactamente una lo vez por todas. dijiste. Lo sé. ¿Y por qué debemos seguir siendo amigos? Bien. Por Yo no favor, te nada de esto. vete Muy ya. bien, no tenemos que serlo. ¡Ah! No actúes así, ¿sabes? Eres un bebé. Vete. ¿Y tú eres una adulta? Repítete un poco Sí, más. porque mantengo a esta familia. Vete. ¿Mantener qué? ¿Ganaste un par de dólares más por hora? Tu trabajo de pizza ya no es suficiente. ¿Tu trabajo de Tenemos pizza? cuentas Vamos, que pagar. por favor. Como sea. Claro, sí. Vamos. Ya terminé. Oigan, chicos, cálmense. Taylor, detente. Ya cálmate. Solo para. Basta. ¿No entiendes? Estás haciendo el maldito ridículo. Solo vete. ¿Ridículo? Sí. ¿Quieres ver un tonto? Estoy sangrando. ¡Mírate a ti mismo! ¡Fa, maldita sinvergüenza! Ya, lárgate. Solo vete. Vamos, vete ya. ¡Lárguense ustedes! Vete. Saca tu Vamos. trasero de aquí. Sal por el mismo camino por el que Váyanse entraste. ustedes. Vete. Vamos. Vete. Todos, cálmense. Lárgate. Como sea, Vamos, púdrete. vámonos de aquí. Vamos. Salgamos todos. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila. Ya vámonos. ¿Quieres que me vaya? Ya te dije que lo siento, Me ¿está voy. bien? Ahí lo Y tienes. llévate a ese gracias. maldito bastardo. Muchas Ya, gracias. súbete, vamos. No vale la pena. Sigan grabando. Vas a estar bien. ¡Eres un maldito! Taylor, nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario. Nos quedaremos aquí hasta que te calmes. Si necesitas ayuda, si quieres hablar con alguien sobre cualquier cosa, háznoslo saber y te pondremos en contacto con las personas adecuadas. Fueron años. Años. Años, amigo. Cosas como estas simplemente no tienen sentido. Cheaters. Desde la confrontación, la ira de Taylor se transformó en desesperación. Más adelante les contaremos sobre su situación. Pero primero, Nicole Kennedy es una mujer que siente que su novio disfruta de la vida de soltero, a pesar de su compromiso. Desesperada por descubrir la verdad, ella les solicita ayuda a los especialistas de Cheaters. Bueno, Trey y yo llevamos saliendo unos 6 meses y tenemos una muy buena relación. Solíamos pasar mucho tiempo juntos, pero mi trabajo mejoró, así que estoy ocupada. He notado que no contesta. Si lo llamo, la verdad ya no pasamos tiempo juntos. No tenemos discusiones al respecto, pero lo hemos mencionado y él es consciente de que me siento así. Por supuesto, él dice que no es cierto, pero ya no lo veo mucho, así que lo sé. No pude comunicarme con él en el fin de semana. Y me dijo que tenía algunas cosas planeadas y que no podía comunicarse conmigo en el fin de semana, pero creo que yo recordaría algo así. Quisiera saber qué clase de persona es Trey. Me gustaría saber cuál es su compromiso conmigo. Y me gustaría saber en el futuro qué puedo esperar de él si es que hay algo. No quiero estar en una relación en la que esté con alguien que me engañe o algo así. Definitivamente quiero estar con alguien que sienta lo mismo que yo y que quiera una buena relación. Si sospecha alguna infidelidad en su relación, la agencia de detectives Cheaters tal vez pueda brindarle asistencia. Ejerza su derecho a estar informado. Puede ocasionar costos de investigación.
Cheaters. Trey, de 33 años, es un trabajador de la ciudad acusado de usar su tiempo libre para explorar sus opciones con otras mujeres. Segundo día de la investigación. Con información proporcionada por Nicole, los agentes de Cheaters aguardan fuera del apartamento del sospechoso. El juego de la espera finalmente da sus frutos, cuando el sospechoso, identificado solo como Trey, sale de su casa. Sube a su camioneta y se aleja a toda velocidad hasta llegar a un complejo de apartamentos desconocido. Tan pronto como el sospechoso estaciona su auto, una mujer desconocida se pasea y abraza a Trey, quien espera ansiosamente. Después de abrocharse el cinturón de manera segura, la pareja parte hacia su próximo destino. Tras avanzar varios kilómetros, los detectives se acercan a la pareja cuando ésta ingresa al estacionamiento de cine local. Tomados de las manos, los dos se balancean mientras se acercan al mostrador para comprar los boletos de la película. Un momento después, las cámaras de Cheaters hacen zoom sobre la pareja saliendo del cine. A varias cuadras de distancia, Trey y su amiga llegan a una tienda de abarrotes. En el interior, Trey compra una deliciosa bebida antes de llevar a su afortunada dama de regreso a su complejo de apartamentos. Trey se despide de su compañera con un abrazo y un beso y regresa a casa por el resto del día. Quinto día de la investigación. Con poca actividad digna de mención, los agentes están listos para la acción cuando divisan al sospechoso Trey saliendo de su apartamento por la tarde. Después de un largo trayecto por un camino familiar, llega al complejo de apartamentos de la vigilancia anterior. Deja el auto en marcha mientras juega al caballero, abriendo la puerta del pasajero para que su cita pueda subir. Su acompañante, cuya identidad permanece oculta, es toda sonrisas por los modales de su escolta. Momentos después, emprenden un recorrido rápido hasta un restaurante cercano. Una vez adentro, la pareja comparte un plato de comida y una conversación distendida antes de pagar la cuenta y salir del lugar. Durante el viaje de regreso al apartamento del acompañante, los detectives observan la verdadera naturaleza de su relación. Trey se quita la camisa y le muestra sus atributos de Adonis a su agradecida admiradora. La compañera de Trey se sube a su Pegaso personal para regresar a su apartamento. Poco tiempo después, Trey vuelve a su camioneta y se va por el resto de la noche. Séptimo día de la investigación. Con la suerte de su lado, los agentes de Cheaters alcanzan al sospechoso que conduce por el bulevar. Pronto llega a un centro comercial. Trey estaciona su auto y pronto es recibido por su sociable novia. Su actitud seductora cautiva al sospechoso, mientras los dos se besan junto a la puerta abierta del lado del conductor. Viajan en el auto de regreso al apartamento de la dama, donde ella y Trey se separan por el momento. El sospechoso recoge algunas pertenencias de su automóvil antes de unirse a su chica fatal junto a la piscina del apartamento. Trey mantiene la calma cuando habla con Nicole en esta llamada telefónica grabada. Hola. Hola, cariño. ¿Recibiste mi mensaje de texto? Sí, lo recibí. Fue muy dulce. Intento ser dulce. ¿A qué hora sales? No lo sé. Estoy en Fair Park. Tuvimos una emergencia. En fin, ya sabes, las cosas están complicadas últimamente. Bien, tenía algo planeado. ¿No quieres decirme de qué me perderé? Mejor te lo muestro. Entiendo. Hazme un favor. Solo relájate y disfruta la tarde bien. Y si puedo salir pronto, te llamaré y pasaré a tu casa. Está bien. De acuerdo. Adiós. Hablamos más tarde. Adiós. Decididos a poner fin a la locura, Cheaters retira a todos sus agentes y revisa las pruebas antes de presentárselas a Nicole para su esclarecimiento. A continuación, la confrontación. Cheaters. Con el deplorable comportamiento del sospechoso documentado, le presentamos la evidencia a Nicole. Agotada por la angustia, el final de su búsqueda de la verdad finalmente está ante ella. Nicole, gracias por estar con nosotros. Las circunstancias que nos unen te preocupan desde hace bastante tiempo. Tenemos información que pensamos que sería bueno que vieras. Bien. ¿Lista para ver eso ahora? Sí. Cuando comenzó la investigación, teníamos un detective que estaba fuera del apartamento donde vive Trey. En esta tarde, fue visto cuando salía. Nuestro detective lo siguió hasta que llegó
a otro complejo de apartamentos. Una vez allí, observamos a una joven. Ella baja, se saludan con un abrazo amistoso. De allí van a un cine. Entran, ven una película. El detective continuó la persecución. Regresaron a su automóvil después de irse e hicieron una parada rápida en una tienda de abarrotes para luego regresar al complejo de apartamentos de ella. Luego salen y hay otro abrazo antes de que tomen caminos separados. Al comenzar este día de investigación, nuevamente observamos a Trey cuando salía. Evidentemente tenían una cita y estaban en el mismo vecindario porque él se detuvo en un estacionamiento y esta joven lo estaba esperando allí. De ahí regresan a su casa. Empiezan a entrar, se inclinan hacia atrás, toma su toalla y obviamente vemos por qué quería su toalla, porque están jugando junto a la piscina. Pero después de que esas actividades terminan, regresan a su apartamento para pasar un tiempo bastante prolongado en el interior. Antes de salir, ya por la noche, él la lleva de regreso a su auto que aún estaba en el estacionamiento. Y ahora vemos que comparten unos momentos juntos antes de que cada quien tome su camino. Lo mejor que podemos hacer ahora es esperar. Tan pronto como pase algo, Gómez nos llamará, ¿bien? Bien. Ven conmigo. Aquí está Gómez ahora. ¿Sí? Hola, Joy. Acaba de llegar a casa. Él llegó a casa, subió a su auto y fue a casa de ella. Sí, así es. Bien. Fue a su casa en su auto y luego se llevaron el de ella. Están conduciendo ahora mismo. Van hacia el oeste. De acuerdo. Vamos hacia el oeste por la 30 porque esa es la dirección en la que van. Perfecto. Nos movemos. Así es. Sigue informándome. Es Gómez otra vez, ¿sí? En el parque, Joy. ¿Están en un parque? Sí, hacia el puente. Y ahora están caminando hacia un puente. Bien, tendremos que separarnos. Perfecto. Estamos en camino. Nos vemos. De acuerdo. Aquí vamos. Ahí está Gómez. Vamos. Hola, por aquí. Cuidado al bajar. ¿Están ahí arriba? Ahí están. Solo recuerda las preguntas que quieres hacerle. Sí, creo que nos ven ahora. Oh, él está intentando emprender la huida. O está con una mujer obesa. ¿Qué diablos es esto? No lo sé. ¿Trey? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué es esto? Soy Joy Greco con trabajando? Cheaters. Ella es tu novia. ¿Puedes explicar qué ha estado pasando? Porque tenemos detectives siguiéndolos. No. Solo Hemos tenido... paseando el perro. Te vimos llevarla a su casa para ¿Quién ir a es nadar ella? a la piscina. Y no hay nada de malo en eso. Ay, sabía. Dímelo. Excepto Pregúntale. que ¿Quién es ella? ella pensaba que no ¿Quién? eras un hipócrita. ¿Quién rayos es ella? Lo arruiné. ¿Quién es? Ella es mi chica. ¿Tu chica? Sí. Ella es mi amiga. Me dijiste que no tenías novia. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo se conocieron ustedes En el dos? centro comercial solo compartíamos. ¿Sabes qué? Oh, Trabajando. cuidado con el perro. No queremos que tengo tiempo muerda a para alguien. ¿Trabajando? Acabo de salir. Esto no es lo que parece, amor. No es. Pero estás paseando el perro con ella y... Trey, eso es y una yo estoy basura. en casa esperándote. En serio. ¿Podría ayudarnos con alguna información? ¿Quiénes son? No ¿Qué es entiendo. esto? Estamos con una producción de televisión que se llama Cheaters. Ajá. Nos contrató esta joven porque ella ha estado saliendo con ese señor. Y han estado Oh, Dios juntos mío. muchos meses. Ya veo cuál es el problema. Pero ni siquiera es así. Lo sé. Te vi. ¿Me viste hacer qué? Vi el video. A continuación, la conclusión. Están en un parque y ahora están caminando hacia un puente. Trey, ¿No estabas trabajando? ¿Me viste hacer Yo qué? vi el video.
No quiero ser parte de esto, lo siento mucho. Y eso lo entiendo, pero desafortunadamente él no estaba yendo a casa, no estaba disponible para ella y tiene un hijo. Ella está intentando cuidar a su madre, solo quería saber la verdad, así que nos contrató para averiguarla. Fuiste al centro comercial, fuiste al cine, a la tienda de barrotes. Te vi. Está bien. En lugar de hablarme así, tú solo deberías... Está bien. No Quiero es nada, decir, amor. está bien. ¿Cuál es el problema? Mira, quiero decir... Oye, en serio, ¿cuál es el problema, Trey? ¿Cómo es que no me hablaste de esto? Solo somos Ay, amigos. ¿no dijiste nada de esto? Que tenías una novia. Lo siento, nosotros... Obviamente es algo más. Nosotros somos amigos. Tiene que ser no más. somos nada. Podrías haberme dicho, oye, tengo una novia. No estoy... Mira, Trey, por favor, no me decías eso cuando yo estuve en tu casa. Ni siquiera voy a discutir contigo. Éramos geniales. Mira, ¿Esto es no en voy a serio? discutir contigo. Solo cálmate, solo relájate. Estás confundido. Este no soy yo. ¿Qué tiene que tratar ella contigo? ¿Y tuviste que llamarlos en vez de hablar conmigo? Pero Tenías Trey, que irte y hacerlo peor en vez de hablar conmigo. ella trató de hablar contigo, ¿no es así? Oh, Dios mío. ¿Sabes qué, Trey? Saca mi número de tu teléfono y no vuelvas a llamarme, maldito, nunca más. ¿Estás bien? Eres bueno, amigo, ¿verdad? Viniste con ella, ¿no? Quítenme esas malditas cámaras de encima. Levanta la cámara. ¿Podemos hablar sin toda esta gente? ¿No viniste con ella? Vine aquí, no con ella, eso es todo. Viniste con ella. Viniste con ella. ¿Hay alguien más, Trey? ¿Por qué no dejas de hablarme? Ya dijiste todo lo que tenías que decir, maldición. Está bien. Por seguirte el maldito juego, solo amigos si lo sabías. Deja no te he de mentido hablar, sobre deja nada. de hablar. Todo estaba claro, lo sabías. Perfecto, eso es. ¿Puedes parar un minuto, por favor? Súbete. Por favor. Te echo de menos. Eso es. Viniste con ella. Pero yo solo... Tu auto se va. Sí, Tu auto ahora se está tendrá que yendo. caminar a casa. Él dice que lo contrataste. ¿Pagas todo esto para atraparme en algo que ni siquiera es real? Oh, esto me parece real. ¿Qué no es tiene de real? Ella es solo una amiga y ni siquiera me gusta. No la veo como... Mentiste. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? ¿Por qué Quítenme mentir? esas cámaras de encima. ¡Muévanse! ¡Fuera de mi camino! Nicole, Tu auto frente se a toda va. esta gente, oye, no, todo lo que dicen no fue así. ¿En serio? Toda esta gente te vio con ella, Trey. Yo Toda estoy esta gente contigo. te ¿Por qué vio. sigues caminando como si nada te importara? ¿Qué te pasa? Dime. ¿Importarme qué? ¿Cómo que nada? Llamas a todas estas personas y luego me dices que estoy equivocado. Aquí, rápido. No estoy paseando al perro. Entonces, No estoy ¿qué? paseando al perro Esto con un siempre ha amigo. sido entre nosotros desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta ahora has sido sincera conmigo. Totalmente. Yo también seré sincero contigo. No. Excepto por hoy. Claro. ¿Cómo puedo creer eso? Mira hoy, no estás en el trabajo. ¿Cómo voy a dejar a alguien más? Vamos. Aquí terminamos. ¿Cómo que terminamos? ¿Terminamos? ¿Cómo que terminamos? ¿Es todo? Aquí ¿Apareces terminamos. aquí con estos malditos? Es decir, ¿qué fue? Sí. ¿Para decirme que hemos terminado? ¿En serio? Porque no quería que me mintieran más. Necesitaba verlo. No intento mentirte sobre nada. Nada en absoluto. ¿Tú? ¿Qué quieres? Vengo a... ¿Puedes dejar de grabarme, maldita sea? Lo siento, no puedo dejar de grabar. ¿Qué Puedes rayos? parar la cámara. ¿Será que estas personas nos dan tiempo para que Tienes- podamos hablar, tienes por que favor? bajarte. ¿Qué quieres que haga? Estoy tratando de decirte la verdad. Tú no me hables de verdad. La verdad es... Yo ya vi la verdad. Dios mío. Yo ya la vi. No es la verdad. No es la verdad en absoluto. Ni siquiera vives por aquí. Ah, Dios mío, ya te dije No que insultes acabo mi de inteligencia, salir. ni Te siquiera dije que vives acabo de aquí. salir. Acabas de salir. ¿Por qué no estás en casa? ¿Por qué no estás en mi casa? Eso en la fachada. Nicole. No tenemos que sentarnos aquí y hacer esto. No estoy tratando jugar de... este Dime qué quieres que juego haga. y Dime qué quieres que te hacer diga. 20 Dime. preguntas. Entonces dime qué quieres No que te tenemos diga. que hacer nada. Pasaste por todo esto y me atrapaste en una maldita situación en la que yo no había hecho nada. No tienes que decir nada. ¿Explicar qué? No hay nada que explicar. Ya se explicó todo. Ya vi el video. ¿Pueden llevarme a mi camioneta? Quiero irme a Llévenlo casa. a su camioneta. Haremos que alguien te lleve. Un detective te llevará Adelante, a tu camioneta. no tengo problema Solo con intento eso. hablar con ella. ¿Puedo pasar un tiempo hablando Tú con no ella? necesitas viajar Oiga, conmigo. pasa. ¿Estarás bien con él aquí? No tengo ningún problema con Trey. Trey simplemente no es para mí. Mira, te diré la verdad. Es que eres todo lo que tengo aquí. Y lo has sido desde que nos conocimos. Y simplemente no quiero pasar por el hecho de que si algo sucede, quedaré perdido. Entonces sí, claro que trato de tener amigos. Hice mal, sí, lo acepto. Se salió un poco de control. Y no debería haber llegado hasta allá, pero... Eso no cambia lo que siento por ti. Y no cambia el hecho de que
Si veo lo que pasó ahora y veo la forma, desearía poder... Es decir, veo cómo te duele, pero sé que te duele por dentro, solo estás siendo fuerte. Pero si veo lo que te hice, dime por qué volvería a hacerlo, dímelo. Me preocupo por ti y te amo y quiero estar contigo. Pero simplemente no quería que fueras lo único que tenía aquí. Y no tenía por qué serlo. Ya lo dejaste claro. A continuación, Cheaters revisa un caso anterior de sus archivos. Como dije, el chico parece retrasado. Aún me pregunta por qué y lo único que puedo decir, ya te lo dije, necesitaba ser feliz. Cheaters. Cheaters. Tras la confrontación, Nicole permanece en estado de shock por la insensible traición de su novio. Estén atentos cuando revelemos su plan para las próximas semanas. Pero ahora, Cheaters presenta a la sospechosa del caso de Tim Arnold. Ella ofrece su punto de vista sobre su relación y explica su reacción al ser confrontada en Cheaters. Estaba asustada, muy nerviosa, porque nunca había visto tantas cámaras. Estábamos sentados almorzando, así que me asusté un poco al ver tantas personas y no sabía qué estaba pasando. Empecé a sentir náuseas, me empezó a doler el estómago, porque Tim apareció de la nada, y lo único que pude pensar es, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué haría algo así? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, maldita? ¿Qué pasa con esto de aquí? ¿Quién es este maldito? ¿Qué hace él aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué diablos haces aquí? Sabes que tenemos que hablar, maldita. Ahora vamos, ya. ¿Hablar contigo de qué? No, no quiero. ¿No podemos hablar? Ahora no. No quiero hablar contigo. Es así ahora. No podemos quiero. hablar. ¿Vas a sentarte aquí y comerte tu maldita hamburguesa? ¿Sabes qué tienes que decirme, maldita? ¿Qué quieres que te diga? Esto es demasiado, es una porquería. Ay, como sea. Esto está... ¿Sabes qué? Voy a escribirle a tu madre. Le diré la clase de basura que eres. No ¿Y quiero. cuánto tiempo Vámonos, he perdido? amor. Bueno, ¿vas a hablarme? Espera. ¿Hablar contigo Espera, de qué? Háblame. No Dime quiero. algo para que todos Vámonos, sepamos. amor. ¿Me cambiarás por ese idiota? Sí, lo haré. Como dije, el chico estaba retrasado. Me preguntaba por qué. Y lo único que puedo decir es, porque te lo dije, tenías que dejar cosas, pero no estabas escuchando, necesitabas ser feliz. Estabas trabajando, es cierto, pero ella estaba en una relación. ¿Dónde encajo yo? Entiendo que amas tu dinero, pero ni siquiera gastas el maldito dinero. Así que estaba llorando y no voy con eso. Tiene que entender, madurar, ser un hombre. Sí, claro. Eso es lo que hago esta noche. ¡Esta noche! Oye, ¡Esta noche! Ven aquí. ¡No me toques! Hablemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios? ¡Vete! Oye, ¿qué quieres hacer? ¡Vete de aquí, lárgate! No problema, amigo. ¡No lo vayas a tocar! ¡Suéltalo! ¡Acabar contigo! ¡Suéltalo! ¡No lo chupes! ¡No! ¡No tienes derecho! ¿Por qué lo haces? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eres muy rudo, amigo? ¿Quieres pelear? ¿Por qué tuviste que cantar esa canción? ¿Y tú por qué traes estos camarógrafos para que armen acá toda Estamos esta aquí porque conmoción? tú no pudiste arreglar tu situación. Iba a hacerlo cuando me arreglara como te lo Pero dije. esa es la promesa. Aquí Después de estoy. 2 años, Sube al auto. luego de Y 2 ustedes, años, después de estamos 2 pasando años. dificultades y van a escuchar sobre mí. Bien, de acuerdo, no estás diciendo nada. Sí, ¿sabes Hablas qué? mucho, Ahora te vas pero con el no trasero dices apretado nada. sin decir nada. ¡Ay, sí, lo que sea! No me disculpé por lo que sentía, pero le expliqué, había estado tratando de hacerle saber todo eso. Debería habérselo dicho de frente, en vez de esperar y decírselo lentamente. Él y yo seguimos hablando, y él y yo ahora estamos en una relación, así que nos llevamos perfectamente. Tratamos de ser más abiertos, más sinceros una vez más, porque no quiero repetir esa experiencia. Cheaters. Cheaters. Tambaleándose por el doble golpe de traición propinado por su novia y su mejor amigo, Taylor Madison no sabe cómo seguir adelante. Dice, trabajé duro para ser el chico bueno. Yo era con quien todos podían contar. Supongo que es cierto lo que dicen. Los chicos buenos siempre pierden. Taylor está actualmente en picada. Renunció a su trabajo y se mudó de nuevo con sus padres. A pesar de los mejores esfuerzos de los productores de Cheaters, Taylor rechazó la oferta de asesoramiento. La novia de Taylor afirma que no estaba buscando ser infiel.
pero años de abandono emocional debilitaron su determinación. Ella admite la culpa por su engañoso comportamiento, pero insiste en que su felicidad es lo que más importa ahora. Ella dice, me prometieron una casa grande y una familia, pero Taylor ni siquiera me propuso matrimonio. ¿Cuánto tiempo se supone que debo esperar por él? Necesito hacer lo correcto para mí. Lo siento, pero estoy siguiendo mi corazón. Por su parte, Justin espera que él y Taylor algún día dejen atrás este disgusto y vuelvan a ser amigos. Dice, nos conocemos desde que éramos niños. Él fue el padrino de mi boda. Me acogió cuando mi esposa me abandonó. Hemos pasado por muchas cosas juntos y quiero que sepa que aún lo considero un hermano. Justin y la sospechosa actualmente están juntos y esperan su primer hijo. Con sus emociones aún muy elevadas, Nicole Kennedy sigue segura de que no considerará la posibilidad de reconciliarse con el sospechoso. Después de recibir numerosas llamadas de su exnovio, Nicole se niega a hablar con él y ha borrado los cientos de mensajes que califica de patéticos intentos de justificar sus acciones. Ella afirma que todos los artículos que le pertenecían a Trey fueron desechados. Y si quiere reclamarlos, debería, abro comillas, encontrarlos en el mismo lugar donde encontró a su ramera, cierro comillas. Impactado por la sorpresiva visita de Nicole, Trey dice que la emboscada fue innecesaria y que le gustaría limpiar su nombre. Eludiendo el asunto de la infidelidad, Trey dice que no hay nada de malo en tener amigas. Desde su punto de vista, asumió que él y Nicole tenían una relación abierta. Por su parte, la novia de Trey afirma que él tuvo suerte de tener un equipo cerca que lo protegiera. Ella dice que cuando le mienten, reacciona de una manera menos que cordial. Además, afirma que ya no tendrá ningún contacto con el sospechoso, ni con el personal de Cheaters. Y ahora recuerda, si no obtienes tu programación de Goldsteins, ambos vamos a perder dinero.